Hoy visitaremos el Museo de Transporte en Glasgow, Escocia. Y de Reino Unido nos vamos a la Gran Manzana, allá en Nueva York, la diáspora cultural, una mujer que está dispuesta a transformar el paisaje urbano. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, qué gusto saludarte. Hola, Laura Regis, a la interpretación de lenguas de señas mexicana, un programa internacional con muchísima información. Miércoles internacional, como bien dices, y justamente vamos a platicar de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que ya está por comenzar. Mañana se inaugura. Vamos a conocer qué les parece su programa de actividades. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería comenzará las actividades de su 43ª edición este jueves 24 de marzo. Aunque las condiciones sanitarias ya permiten realizar eventos presenciales, la programación de esta fiesta editorial aún se llevará a cabo a la distancia. La decisión, Rodrigo, para nosotros, de si hacemos una feria virtual o presencial, no la podemos tomar, ni siquiera un mes antes, ¿no? Tenemos que tomarla con muchos meses de anticipación, porque, por ejemplo, nosotros en las ferias presenciales hemos llegado a tener hasta 1,500 actividades. El grito, no digo de alarma, pero sí de lucha del rector fue: la UNAM no se detiene. Y la UNAM no se ha detenido. La feria, pues la hacemos también por internet, pero seguimos adelante. A lo largo de 11 días, se ofrecerán 120 actividades diferentes para todo público. En esta ocasión, se le dará prioridad a temas como la pandemia y la equidad de género. 78 de esas actividades son presentaciones editoriales, libros, revistas, publicaciones electrónicas, etc. Eso, 78 actividades, eso es el 71% de las actividades. Charlas, conferencias, lecturas y recitales, 11, eso es el 10% más o menos. La feria retomará el ciclo de cultura de la legalidad, la jornada de literatura de horror, ahora celebrando el cumpleaños de Drácula, y el ciclo de divulgación económica, política fiscal, remesas y migración. Este año también se realizará un homenaje en memoria de destacadas figuras de la cultura como Almudena Grandes, Gerardo de la Torre, Jorge López Páez y el cineasta pero también poeta Pier Paolo Pasolini. Al terminar cada jornada, TV UNAM presentará un resumen completo de toda la programación del día. Ellos entran a las 10 de la noche, van a entrar ellos con un programa cuyo título a mí me encanta, que se llama Días Feriados, ¿verdad? Y es una especie de noticiero de lo que pasó el día en la fecha, de lo que pasó ese día, ¿no? Entonces, si uno no pudo ir, uno dice: ay, el libro que a mí me interesaba tanto ya lo presentaron hoy, entonces a ver si lo puedo bajar de la nube, y etcétera, y se puede. Se pueden bajar las actividades que sucedieron y demás. La 43ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se podrá seguir a través de sus redes sociales a partir de mañana y hasta el domingo 3 de abril. El programa completo está disponible para su consulta en el sitio filminería.unam.mx. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y después de un largo periodo de pandemia, la revista Luna Córnea lanza un nuevo número para rendir homenaje a una de las grandes figuras de la cultura mexicana. Karen Rivera se encuentra en el centro de la imagen, lugar donde se presenta esta nueva edición. Mi querida Karen, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Platícanos. ¿Qué tal, Laura, Rafael, amigos de Noticias 22? Es un gusto para mí saludarlos desde el centro de la imagen, un recinto que se ubica en la Plaza de la Ciudadela, en el centro histórico de la Ciudad de México. Este recinto fue inaugurado en 1994 y lo que nos trae hasta acá es la presentación de la edición número 37 de la revista Luna Córnea, una publicación que es editada desde 1992 precisamente por este centro y que se ha convertido en un espacio de reflexión y crítica de lo que significa la fotografía en la construcción cultural de un país como México. La edición 37 de Luna Córnea está dedicada a la obra de Carlos Monsiváis, a las colecciones que tiene Carlos Monsiváis de imágenes tanto fijas como en movimiento. Se titula La iconósfera Monsiváis y busca indagar en la configuración de la figura del narrador
ensayista y cronista mexicano, fallecido en 2010, y también en el papel que jugó la imagen en la construcción de un intelectual vanguardista. Es importante mencionar que hay una, de verdad, amplia investigación en esta revista, en la que se habla de las fotografías que reunió Carlos Monsiváis y que jugaron un papel importante en la construcción de sus ensayos, de su escritura, de su crítica también. Se puede observar acá desde un análisis de lo que es el cine mexicano, de cómo se encontraba en ese entonces el cine mexicano y de lo que representa también la imagen en torno al movimiento de 1968. Siempre es interesante volver a los textos de Carlos Monsiváis, a estos textos que tienen un toque de humor, de sátira y sobre todo de crítica trituradora. Si me lo permiten y están de acuerdo, yo regreso cámaras al estudio con ustedes y en un momento más regresamos aquí al centro de la imagen. Muchísimas gracias, Karen. Estaremos al pendiente. Se súper antoja tener esta edición de Luna Córnea, y qué mejor con la memoria y con este imaginario que nos lega Carlos Monsiváis, que vaya, que era todo un especialista, Laura, en coleccionar y sobre todo imágenes. Imágenes, se iba a los mercaditos, por todos lados estaba buscando, incluso en librerías de viejo, que también de pronto hay fotografías antiguas para recopilar imágenes que le parecían interesantes y qué no le parecía interesante, qué no encontraba interesante, colecciones que, bueno, pues ahí está su mirada y su sensibilidad. Y ahora vamos a pasar a temas sonoros. Magos Herrera y Paola Prestini van a presentar su nuevo disco en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Vamos a conocer más. Hace aproximadamente una década, la compositora Paola Prestini y la cantante Magos Herrera cruzaron camino y trabaron una amistad que durante la pandemia trabajaron juntos casi como un diario sonoro de nuestros sentimientos, de lo que estaba pasando, pero fue mucho basado en la amistad. Pero desde allí salió la idea de hacer algo durante la pandemia que podía ser como una crónica, un bálsamo, si quieras, de los tiempos que estaban pasando, y no sabíamos exactamente cómo iba a salir. Con Alma marca el regreso de Magos. Alma, ¿no? Vamos a presentar las versiones en vivo de los que han disfrutado del disco. Es la presentación en vivo de todo este material, algunos temas, algunas composiciones originales de Paola, escritas en su mayoría para formatos corales y ensambles vocales, y algunos temas míos, algunos temas del cancionero mexicano que son como entrañables, temas del cancionero de jazz tradicional. Generar y capturar este momento en la historia después de una crisis como la que hemos tenido, y capturar ese momento de reencuentro y de contacto entre el público y el artista, ¿no? Que ya ahora sabemos que no podemos tomarlo por garantizado. El concierto estará acompañado por Vinicius Gómez, Jeffrey Ziegler, Gonzalo Grau, Staccato, la Orquesta Sinfónica de Minería y el grupo de músicos que grabaron con Alma. Con los músicos que grabaron en el disco, y eso lo hace, o sea, cobra un sentido aún mayor, ¿no? Porque, bueno, como todos sabemos, durante la pandemia la resiliencia de la naturaleza de ser artista pues salió a relucir, y generamos discos durante el aislamiento, pero poder, digamos, la creación en vivo con músicos uno a uno es otra cosa, es una experiencia totalmente diferente, y como bien dice Paola, cuando es compartida se cierra, otra vez hablando de círculos, se cierra el propósito de la música. El concierto con Alma se llevará a cabo el sábado 26 de marzo a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Se superantoja este concierto, como también el de mañana. Aquí hemos anticipado, ya que estamos hablando del Palacio de Bellas Artes. Mañana celebra ahí el Cuarteto Latinoamericano sus 40 años. Ya les presentamos aquí un documental fascinante. Ahora la oportunidad de escucharlos en vivo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes mañana a las 8 de la noche. Además de que, por supuesto, Juan Arturo Brena nos está preparando una sorpresa para Mirando Músicas. Momento de hacer una brevísima pausa. Ya volvemos. Y enseguida les tenemos un viaje que les va a llamar la atención. Vamos a la ciudad escocesa de Glasgow. Allí, en el puerto a la orilla del río Clyde, sobresale un edificio exótico, ya lo van a ver. Se trata del Museo del Transporte Riverside, obra de la arquitecta de renombre internacional Zaha Hadid. Actualmente este museo está entre las 10 atracciones más visitadas del Reino Unido. En Berlín nos conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos comparta más información acerca de este espacio. Valentina. Hola, es un gusto saludarlos desde Berlín. El fascinante Museo Riverside de Glasgow, diseñado por la arquitecta estrella iraquí Zaha Hadid antes de su fallecimiento, es un imán para los visitantes de todo el mundo. Este sustituye al antiguo Museo del Transporte de la ciudad y se inauguró en 2011 tras 4 años de construcción. En su interior se exponen más de 3.000 objetos de las colecciones más famosas de transporte y tecnología de la ciudad, reunidas a lo largo de los siglos y que reflejan el importante papel que Glasgow ha desempeñado en el mundo como centro industrial e importante puerto astillero, a través de sus contribuciones a las industrias pesadas como la construcción naval, la fabricación de trenes y la ingeniería. Está situado en el puerto de Glasgow, en el histórico paseo marítimo, en la confluencia de los ríos Kelvin y Clyde. Ya vimos imágenes. ¿Qué otros detalles nos puedes contar sobre el diseño, Valentina? El agua está representada en forma de onda zigzagueante en la cara principal del museo, una intención visible del diseño de la arquitecta para que se conecte con el paisaje portuario. También es un guiño a los típicos techados victorianos que predominan la estética de la ciudad. La estructura del tejado está armada en forma de pliegues revestidos de paneles de zinc patinado y la fachada es acristalada y tiene 36 metros de altura con vistas al río. Los grandes ventanales permiten un uso óptimo de la luz natural. Además, la novedad es que la construcción está resuelta sin columnas internas, lo que ofrece la mayor flexibilidad espacial para exponer la enorme colección del museo en el espacio expositivo de 7.000 metros cuadrados. Desde una perspectiva aérea, el museo se despliega como una cinta, como un grafismo curvilíneo. El diseño de llamativas formas fluidas y curvilíneas es el sello principal de la arquitecta, como también la intervención de estas formas futuristas en los paisajes natural y urbano, generando un diálogo poco convencional y que no deja a nadie indiferente. ¿Y el vínculo entre el museo y el río? Para Glasgow, el río Clyde es el símbolo vital de la ciudad y así como representa su pasado de esplendor económico, se está trabajando para garantizar que también sea el símbolo del futuro de la ciudad como centro de innovación. Por eso la zona del puerto y las riberas del río se han convertido en el escenario de un conjunto de importantes construcciones que representan lo más nuevo de la arquitectura contemporánea del siglo XXI y que hacen que Glasgow se posicione como lugar de gran interés cultural a nivel internacional. Muchas gracias por su atención y me despido. Hasta muy pronto con un gran saludo desde Berlín. Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, Valentina, por presentarnos estas imágenes extraordinarias de un sitio creado por una mujer de un enorme talento que dejó grandes obras. Rafa, bueno, aquí veíamos estos vínculos que establece, le hablaban mucho de su obra como pintura, como artes plásticas, no solamente como algo arquitectónico, por la relación que establecía siempre con los entornos esta arquitecta anglo-iraquí, Zaha Hadid. ¿Qué te parece?
Es fascinante, mi querida Laura, porque hay que recordar además que ella fue la primera mujer en recibir el premio Pritzker de Arquitectura en 2004, además integrante de la Real Academia de las Artes, se fue a muy temprana edad, tenía 65 años, no obstante su legado ahí está y qué bueno que tengamos esta oportunidad algún día de visitar Glasgow y celebrarlo por todo lo alto. ¿Y qué te parece, Laura, amigos, si regresamos al centro de la imagen donde se encuentra Karen Rivera? Ahí se presentó el más reciente número de Luna Córnea, la iconósfera de Carlos Monsiváis. Mi querida Karen, platícanos quién te acompaña. ¿Qué tal, Rafael? Qué gusto saludarte. Efectivamente, me encuentro en el centro de la imagen, en el centro histórico de la Ciudad de México, y me acompaña pues la maestra Alejandra Pérez Zamudio. Ella es la coordinadora editorial del Centro de la Imagen. Alejandra, muchas gracias. Se presenta la edición 37 de Luna Córnea, una edición dedicada al trabajo de Carlos Monsiváis y a cómo la fotografía fija y en movimiento lo acompañó. Háblanos un poco de esta investigación amplia que se realiza en torno al papel de la fotografía en la vida de Carlos Monsiváis. Esta edición es una edición que tardó 5 años en hacerse. Tuvo su antecedente en la exposición Pasado Venidero que se presentó en el Museo del Estanquillo, y es una edición dirigida por Alfonso Morales que compendió en este volumen de 480 páginas los usos que hizo Carlos Monsiváis de la fotografía a partir de su condición como editor, colaborador y director de la Cultura en México, suplemento de la revista Siempre. En esta iconósfera se incluye además la manera en que se fue configurando esa iconósfera que fue Monsiváis a partir de los recursos que él utilizó de la cultura visual, del cine, de la fotografía, del cómic, del fotocómic incluso. Y cómo se presenta además ese espacio, por ejemplo, en el suplemento de la Cultura en México que dio a la fotografía. Alejandra, un libro que se divide en 2 apartados muy interesantes y que nos ayudan también a comprender cómo se fue construyendo el imaginario de este intelectual vanguardista. Dos apartados, por un lado también las imágenes que integraron el movimiento estudiantil de 1968 y por el otro aquellas que se publicaron en La Cultura en México, ¿no? Del semanario Siempre. Así es, en realidad tiene mucho que ver con las afinidades que encontró Monsiváis, no solo en su época y sus intereses, sino en esas afinidades que llevó al soporte de la publicación para poderle dar rienda suelta no solo a su imaginación, sino incluir también cosas que venían del arte, de la filosofía, de la sociología, y que pudo congregar además un equipo muy importante de colaboradores, entre ellos José Emilio Pacheco, Vicente Rojo en el diseño, con quien experimentó e hizo uso de la gráfica además con Monsiváis con Vicente Rojo para hacer las propuestas de portada y de los interiores sobre todo. Alejandra, brevemente y ya para finalizar esta entrevista, háblanos de qué nos dice Luna Córnea en torno a la personalidad de Carlos Monsiváis, porque vemos textos apasionantes de crítica bastante ácida con un humor que lo caracterizaba. Pues lo que dice mucho es el desbordamiento que tiene también Monsiváis sobre la colección y los intereses que tuvo sobre ciertos aspectos que tienen que ver con elementos de la cultura popular, que además la revista recupera muchos de los textos en voz de Monsiváis y sus reflexiones que tienen que ver con muchos momentos de la historia social, cultural y política de México a partir de los años 60. Muchas gracias, Alejandra. Son las palabras de Alejandra Pérez Zamudio, coordinadora editorial del Centro de la Imagen. Rafael, Laura, una publicación que no se pueden perder porque de verdad es importante leer, adentrarnos, releer los textos de Carlos Monsiváis, una figura que sin duda nos hace mucha falta actualmente. Mucha falta y nos ayuda también, Karen, a entender nuestra actualidad. Gracias por este enlace completamente en vivo desde el Centro de la Imagen. Gracias también a Alejandra que nos acompañó esta noche y vamos a continuar con nuestra diáspora cultural, pero por lo pronto adquirir cuanto antes Luna Córnea en su número 37. Laura.
Ya lo anuncia Rafa, tenemos Diáspora Cultural y en esta ocasión una gran noticia, una excelente noticia para todos los mexicanos y las mexicanas, algo de lo que hay que estar realmente muy orgullosos porque una arquitecta de nuestra tierra ha sido contratada por el Met de Nueva York. Es algo que pues a muchos incluso ha sorprendido en distintas partes del mundo. Es alguien que ya había llamado la atención en su trabajo en 2018 en el Hyde Park, en el Serpentine Pavilion de Londres, y bueno, pues ahora estará durante un buen rato trabajando en Nueva York. Edgardo, platícanos por favor de quién se trata y cuál va a ser su trabajo por allá. Gracias, Laura. Buenas noches. Pues sí, hoy vamos a retomar un tema que ha sido ampliamente difundido en los últimos días, y pues es que es algo de verdad muy relevante en relación al impacto y la presencia internacional de nuestros creadores y creadoras mexicanos. Pues ya lo dijiste tú, la arquitecta mexicana Frida Escobedo ha sido seleccionada para diseñar el nuevo pabellón de arte contemporáneo del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el famosísimo Met. Una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y que nos recuerda lo que aquí, Laura, comentamos a cada nueva entrega: la importancia enorme de nuestra diáspora cultural, el gran prestigio de los creadores y las creadoras mexicanas en los círculos más importantes del arte mundial. Pues hace 10 días precisamente, a través de una noticia publicada en el New York Times, se dio a conocer que después de un largo proceso de selección, la mexicana Frida Escobedo será la encargada de diseñar este nuevo espacio para el arte contemporáneo en uno de los museos más importantes del mundo. Es un proyecto de $500 millones, fíjate tú, para construir un espacio de 25,000 metros cuadrados frente al Central Park de Manhattan, que albergará una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo del mundo y que deberá estar terminado dentro de 7 años. De ese tamaño es la magnitud del proyecto, 7 años. No tenemos aún detalles del diseño de la obra que estará a cargo de Frida Escobedo, pero sabemos en cambio que el proceso de selección fue muy complicado. Participaron 4 despachos de arquitectos muy importantes, entre ellos el del británico David Chipperfield, muy conocido en México porque se encargó del diseño del Museo Jumex en la Ciudad de México. Frida se confirma entonces como una de las más importantes arquitectas del mundo contemporáneo. Forma parte, además, de una nueva generación de arquitectas mexicanas que se han abierto camino en el plano internacional, como es el caso también de Tania Bilbao, de Fernanda Canales y de Gabriela Castillo. Lo que nos habla, Laura, de un nuevo posicionamiento de las mujeres arquitectas en un ámbito notablemente dominado hasta hace muy poco por los arquitectos. Frida se formó, como ya lo sabemos, en la Universidad Iberoamericana, más tarde en la Universidad de Harvard. Yo tuve por primera vez noticias de su trabajo en 2015, cuando me desempeñaba como director de artes del British Council en México, porque en el marco del año dual de México y el Reino Unido de ese año, de 2015, el Victorian and Albert Museum de Londres le encargó el diseño de una instalación temporal para sus patios interiores como parte de la presencia cultural de México en el Reino Unido. Fue ganando presencia en el Reino Unido y en 2017 fue admitida como socia de número del Royal Institute de Arquitectos Británicos, la primera vez en la historia que una mexicana lograba tal distinción. Y esto ocurrió luego de que un año antes obtuvo el que era hasta ahora su mayor logro internacional y que ya lo comentaste tú al inicio, el haber sido comisionada en 2018 para diseñar el célebre espacio de verano de la Serpentine Gallery que se encuentra dentro del Hyde Park en Londres. Ahora estamos viendo en la pantalla algunas fotos de este espacio, que es mundialmente famoso porque cada año se selecciona a un arquitecto o a un artista de renombre mundial para diseñar este pabellón que es visitado por millones de personas. Fue la segunda arquitecta mujer en lograr tal distinción, luego de que lo hiciera ya antes la fallecida Zaha Hadid, de la que se comentó aquí hace un momento, y en el que han estado invitados personajes y figuras como Oscar Niemeyer, o el suizo Jacques Herzog, o el artista chino Ai Weiwei. Hay que recordar además que Frida pues, ha sido becaria del FONCA y que entre sus obras más emblemáticas en México se encuentra la ampliación del Museo y Estudio de la Tallera de David Alfaro Siqueiros en Cuernavaca, la renovación del Museo Experimental El Eco de la UNAM, aquí en la Ciudad de México, y la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica que está ahí en la calle de Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán. Frida también ha trabajado en la construcción de vivienda social en los estados de Guerrero y de Coahuila, y al mismo tiempo ha sido catedrática de la Universidad de Columbia, de Harvard, de Yale, en los Estados Unidos. Medalla de oro, pues, para la diáspora cultural mexicana en las Olimpiadas Culturales del Planeta.
Una vez más confirmamos la importancia de nuestra diáspora cultural para proyectar la imagen de México en el mundo. Son realmente noticias formidables, Laura. Fíjate que ahora que mencionabas a David Chipperfield, su despacho él decía que se sentía un poquito triste porque ya no iba a poder colaborar en este proyecto, que él tenía la ilusión de hacerlo con el Met, porque tienen muchos años de colaboración, pero que bueno, le deseaba lo mejor a Frida Escobedo, y de verdad que sí. Hubo por ahí incluso comentarios de que bueno, pues es que están buscando la diversidad, y el director del museo del Met de Nueva York dijo no va por ahí la cosa, no es que estuvimos buscando ni perspectiva de género, ni mucho menos. Su trabajo nos interesa, nos llama la atención más allá de cualquier otra cuestión. Vimos imágenes, Edgardo, de su trabajo en este pabellón en el Hyde Park, y está hecho de tejas, de cemento. Hay muchas referencias a mismo Londres, y uno puede interpretarlo hasta referencias a lo mexicano en un momento dado, pero bueno, pues es un lenguaje muy propio, muy suyo, que nos da un enorme gusto, que iba a decir muy pronto, pero no, van a ser años de trabajo para abrir esta nueva ala en el Met de Nueva York. Muchísimas gracias por traernos esto. Con mucho gusto. Bueno, pues ¿cómo ves, Rafa? Concuerdo con lo que dice Edgardo, Laura, medalla de oro para México, para la arquitectura, para el arte sustentable, para la transformación del paisaje urbano, y qué honor que sea una mexicana. Es momento de hacer una pausa, como todos los días a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Hoy Kimberly Armengol recibirá a Claudia de la Garza Galvez y a Heréndira Derbez Campos para hablar sobre qué son los micromachismos y cómo podemos detectarlos. No se lo pierdan terminando este espacio formativo. Por lo pronto, una brevísima pausa. El Museo Franz Mayer abre una nueva sala de pintura y grabado que nos permite hacer un viaje del medievo al modernismo. Esta nueva sección se suma a la muestra permanente. Con una muestra de 56 obras, el Museo Franz Mayer inauguró la sala de pintura y grabado con el propósito de mostrar parte de su acervo, que tiene más de 500 piezas. Esta selección de obras fue una muy cuidadosa revisión de la colección que realizó Franz Mayer a lo largo de 20 años, en donde reunió obras pictóricas tanto de tradiciones europeas como del mundo novohispano. Encontramos un muy amplio periodo de tiempo desde finales del siglo XIV, es decir, los últimos años del 1300, hasta la primera década del siglo XX. En la muestra Del medievo al modernismo ofrece un recorrido por artistas, estilos y épocas que dan cuenta de la evolución de las artes y la sociedad. La exposición nos permite ver cambios importantes en la cultura, cambios que se manifiestan en los materiales, cambios que se pueden apreciar también en las composiciones, cuando muda de los planos superpuestos de tradición medieval a la perspectiva lineal renacentista. Simplemente el invento del óleo, que es una de las técnicas pues que sorprenden, porque su propósito era que las obras duraran el mayor tiempo posible, y gracias a eso están aquí reunidas, ¿no? Más las técnicas novohispanas, y en ello también vale mucho destacar la importancia que tuvo el grabado como una técnica que se desarrolló tanto de la mano de la imprenta como a la par de la pintura. Tenemos piezas de Miguel Cabrera, hay importantísimas obras de artistas viajeros como Carlos de París, Pedro Gualdi, y varias de nuestras joyas del cierre, de la influencia modernista, simbolista, que tuvo lugar tanto en España como en México independiente, pues reúnen obras de artistas como Zuloaga, Sorolla. Tenemos dos estampas de Julio Ruelas, que tiene muchísimo tiempo también, que nos habían admirado aquí en casa, y una obra temprana de Diego Rivera, aun cuando admiraba el paisaje junto a Clausel e iba a hacer estos ejercicios de pintura al aire libre a los jardines de la Castañeda. Podemos recorrer en estas salas pues prácticamente 6 siglos de historia de la pintura. Tenemos muy importantes representantes del arte europeo, de quienes además Franz Mayer sentía una gran admiración, como Albrecht Dürer, quien está representado especialmente en los grabados, Rembrandt, de quien también hay importantes obras hechas sobre metal. La sala de pintura y grabado quedará como parte del recorrido permanente del Museo Franz Mayer. Noticias 22, Óscar Cortés.
Y la nueva temporada de Cine en Corto llega esta noche a la pantalla de Canal 22. El cortometraje mexicano regresa a las pantallas de la televisión con una segunda temporada de Cine en Corto. Este miércoles 23 de marzo arranca la tercera temporada de Cine en Corto, un espacio dedicado a mostrar las más diversas propuestas cinematográficas de nuestro país. Historias de corta duración, pero de enorme calidad. La verdad es que para mí es un privilegio estar aquí en Canal 22. Es realmente un honor poder hacer esta segunda temporada de Cine en Corto. Y como bien dices, finalmente también mi vocación de promotora de cine nació en los años 90 con la creación de las jornadas de cortometraje mexicano en la Cineteca Nacional. En ese entonces hacíamos un pequeñísimo festival de cortos, con Roberto Fiesco, que estuvo por aquí hace poquito. Mostrábamos los cortos de Carlos Carrera, de Fernando Eimke, e incluso, de Michel Franco, en los lejanos años 90. Es claro que el mundo del audiovisual se ha transformado radicalmente. Los costos de producción se han abaratado. Ahora es posible grabar historias con un celular. Lamentablemente, los espacios de exhibición siguen siendo limitados. Y aquí radica la importancia de un programa como Cine en Corto. El cortometraje es el territorio libre del cine. Para mí es muy importante continuar teniendo esta conexión con el cortometraje. De hecho, cuando se inscriben los trabajos a Morelia, lo primero que yo veo es justamente, veo de 500 a 600 cortometrajes y me encanta verlos. La verdad es que creo que eso me mantiene muy imbuida y muy al tanto de lo que están pensando e imaginando los jóvenes cineastas mexicanos. Esta segunda temporada está conformada por 13 episodios, cada uno dedicado a un tema en particular. En ese sentido, Cine en Corto se convierte en un gran escaparate para nuevos y consagrados directores de cine. Tenemos un programa, por ejemplo, dedicado en esta temporada a Alonso Ruiz Palacios, que también lleva ya una trayectoria realmente extraordinaria en el cine mexicano y con reconocimiento internacional. Roberto Fiesco tiene aquí trabajos, Tenoch Huerta cuando empezaba a hacer cortos. En fin, el público verá muchos nombres, caras conocidas, pero también, como tú dices, estarán viendo también trabajos de primeros autores, y creo que es muy importante que haya esta apertura aquí en Canal 22. Como te lo dije ayer. Cine en Corto se presenta por la señal de Canal 22 todos los miércoles en punto de las 22:30 horas. Noticias 22, Julio López. Seguimos en el séptimo arte. Mañana comienza Fauna, Tepoztlán Animal Festival, que es un encuentro cinematográfico único que rescata muchas películas en las que se promueve el respeto hacia los animales, justamente. Del 24 al 27 de marzo se llevará a cabo en formato híbrido la quinta edición de Fauna, Tepoztlán Animal Festival, una celebración que exalta las maravillas del reino animal y al mismo tiempo nos exhorta a reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos con los habitantes de este planeta. El proyecto inició hace 5 años como Pet Film Festival Tepoztlán, buscando, de alguna manera a través del cine, darle espacio a estas películas de corte animalista, estas películas que están buscando, pues desde denunciar alguna situación en contra de los animales, hasta promover pues el respeto y el cariño que les debemos. El pretexto principal son las películas, pero a través de ellas hacer una serie de actividades alrededor del festival que nos ayuden a complementar la idea, ¿no? O sea, fomentamos campañas de adopción, campañas de esterilización, tenemos conversatorios con expertos de distintos temas, en este caso, tenemos expertos en cuestiones de la vida marina. La quinta edición de Fauna estará dedicada a la vida marina, con el objetivo de mostrar al público las problemáticas que enfrentan las formas de vida de los ecosistemas marinos y los esfuerzos comunitarios de conservación que existen al respecto por todo el mundo. El próximo jueves abrimos con una película maravillosa que se llama Azul Intangible, es un documental de Erendira Valle, que realmente su objetivo es tratar de que los que la vean entiendan, a pesar de que no tengan el mar cerca, que no vivan en una ciudad costera, que no vivan en un pueblo costero, que no tengan el mar a tiro de piedra, entiendan lo maravilloso que es y lo importante que es para todos
tenemos nuestro documental de clausura, se llama ¿Por qué en la Tierra? Why on Earth. Esta cineasta Kathy Cleary recorre 4 continentes, ya no me acuerdo, pero el caso es que va desde México hasta África y en Asia también, buscando contar la historia de personas que están haciendo cambios y, bueno, tratando de incidir en la conservación de especies. Luego de romper su récord de recepción de trabajos, Fauna presentará un programa conformado por 45 películas de 23 países. Estamos súper contentos porque efectivamente la mayor cantidad de películas que vamos a exhibir es las 45 de esta edición. Y de esas 14 mexicanas, eso me pareció fantástico, ¿no? Y también, bueno, además inaugurar con una película mexicana también es como que un logro del festival. Y bueno, hay muchas animaciones. Este es el año en que más animaciones vamos a exhibir. Todas las películas podrán verse en la plataforma del festival del 24 al 27 de marzo de forma gratuita, además de los conversatorios que serán transmitidos en su canal de YouTube. En lo que respecta a las actividades presenciales, a partir del viernes 25 habrá una función diaria al aire libre en el Zócalo de Tepoztlán. También tendrá lugar una feria de adopciones y un bazar especializado en productos y accesorios para animales de compañía. Más adelante, entre los meses de julio y agosto, Fauna tendrá un ciclo de verano en la plataforma Filmin Latino, que estará compuesto por películas que resulten ganadoras en esta edición. Mientras tanto, no se pierda las actividades de esta fiesta de amor a los animales. El programa completo lo encuentra en el sitio faunafest.art. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y del cine al teatro, el colectivo Sal Si Puedes emprende un viaje a través de las emociones y retoma el mito de Ícaro y Dédalo para hablarnos sobre qué tan importantes son las conexiones entre padres e hijos. Papá, tengo miedo. El viaje del corazón es una obra que invita a reconocer algunas fortalezas y fisuras que se abren camino dentro de las complejas relaciones que se establecen entre padres e hijos. Tengo miedo a perderme, a no ser lo que tú quieres que yo sea. Una historia que parte del mito de Ícaro y Dédalo, que es la historia de un padre que es un artista, que está encerrado en su propia creación, que es el laberinto, con su hijo. Y juntos tienen que encontrar la manera de escapar de ese encierro, y la forma en la que lo encuentran es creando unas alas hermosas para liberarse de esos muros que les permitirán alcanzar la libertad. Entonces es la metáfora ideal para hablar de la importancia del cuidado del vínculo entre padre e hijo. La puesta montada por el colectivo Sal Si Puedes hace un recorrido por las profundidades de la mente, las emociones, los recuerdos y los anhelos de los protagonistas. Una vela encendida en su interior. La obra es súper divertida, o sea, es un espacio en donde realmente los padres y los hijos juntos reflexionan, o sea, se hacen unos silencios tan bonitos en donde los padres se dan cuenta de que hay lugares en donde los hijos no se expresan sobre sus necesidades. ¿No? Hay una pregunta que le hace Dédalo a Ícaro, dime qué es lo que más te hace enojar. Y Ícaro le responde pues que no tienes tiempo para mí, que nunca me ves, que nunca me escuchas, que siempre hay cosas más importantes, ¿no? Entonces esas son palabras muy fuertes en voz de un niño, porque no les damos lugar a los niños a eso. Y encontraste el juego, y de pronto la verdad hace unos momentos bien atractivos para la relación y la reflexión de los padres con los hijos. Bajo la dirección de Arely Vázquez, la puesta en escena trata los conceptos en torno a los límites y la rebeldía, al tiempo que la ausencia y el cuidado se tejen finamente entre la trama del mito y los recuerdos de los actores. La invitación es a que vengan al Centro Cultural Helénico, a La Gruta, sábados y domingos a la 1, a pasarla muy bien y a tener momentos de belleza profunda, porque la obra aspira a ser como una invitación a la belleza. ¡Elévate un poco más! ¡Ahora mira a la derecha! Noticias 22, Óscar Cortés. Bocetos de algunas de las obras más destacadas de Juan O'Gorman se confrontan con el trabajo de creadores contemporáneos en una nueva exposición que va a estar abierta hasta el 28 de abril. Vamos a verla.
Hacer dialogar la obra de Juan O'Gorman con la de artistas contemporáneos es parte del propósito de la muestra Del trazo a la materia, la arquitectura de Juan O'Gorman. Las líneas curatoriales que se han desarrollado en la Fundación justamente buscan demostrar cómo los conceptos de la arquitectura, de la pintura, de la escultura de O'Gorman son universales, ¿no? El arte, más allá de los estilos y los tiempos, es una acción humana, es una necesidad de expresión, y nosotros en esa tesitura pusimos a dialogar a varios autores con O'Gorman. Organizado con motivo del 40 aniversario luctuoso de Juan O'Gorman, la exposición que actualmente presenta la Casa de la Primera Imprenta muestra el acervo que tiene la UAM del arquitecto. En los años 80 adquirió uno de los acervos más importantes de O'Gorman, que es el que respecta a la arquitectura funcionalista. Si ustedes vienen a esta exposición, verán algunas imágenes de casas particulares de gente muy importante de la época de O'Gorman, como Narciso Bassols, Luis Enrique Erro. También van a encontrar algunas imágenes de las escuelas primarias que trabajó O'Gorman, y también podrán observar las propuestas que él hizo para el concurso de la vivienda obrera. En este momento contamos con 34 planos y dibujos arquitectónicos que son representativos de diferentes etapas de O'Gorman, fundamentalmente de ese O'Gorman funcionalista y de el O'Gorman, insisto, con inquietudes sociales que lo llevaría a desarrollar esta perspectiva creativa y esta voluntad de pensar una arquitectura orgánica. La exhibición continúa con piezas de Gabriel Macotela, Guillermo Pacheco, Adán Paredes, Javier Senosian, Mauricio Chacón y Maribel Portela, entre otros, quienes a partir de la obra de Juan O'Gorman trabajaron distintas propuestas. Los resultados que ustedes pueden observar aquí justamente es el trabajo de mucha gente y el arrojo y la valentía de ellos para poder interpretar obras icónicas como Biblioteca Central, como Anahuacalli y algunos otros espacios vitales para el arte y la cultura en México. Noticias 22, Alberto Aranda. Momento de hacer una brevísima pausa. Al regresar, continuamos recorriendo el mundo en Visión Global. Ya está aquí la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, Rafa. Visión Global, y continúa el tema de Ucrania desde varios frentes. Vamos contigo, Ileana. Buenas noches y vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos. ¿Y qué es lo que va a pasar esta semana en torno al conflicto con Ucrania? Bueno, mañana se cumple un mes de la invasión de Rusia a ese territorio. Y mañana va a haber un día muy importante desde donde se le mire, comenzando por una cumbre extraordinaria que sostendrán los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como la OTAN. Además de esta cumbre, que abordaremos en unos minutos, se tendrá la cumbre del G7, los 7 países más industrializados del mundo, y además una cumbre de líderes de la Unión Europea. Todas en torno al tema de Ucrania y, por supuesto, a una acción coordinada de las sanciones ya impuestas, pero además de otras que se puedan imponer después de estas cumbres a los líderes y particularmente a los miembros de la Duma o del Parlamento de la Cámara Baja del gobierno ruso. Es decir, va a haber mucha mayor severidad en las acciones en contra de Rusia para tratar de delimitar el problema y desincentivar las acciones militares que está tomando y que están rodeando ya el territorio ucraniano, prácticamente la mitad de su territorio, en lo que es prácticamente la frontera con Rusia, desde Chernobyl hasta pasando por la cuenca de Donbass y llegar hasta la península de Crimea. Así, las tropas rusas se han estado moviendo durante las últimas horas, pero pues a lo largo de todo el mes. Un poco para ponernos en contexto sobre las críticas que se han despertado en torno a si la OTAN debería haber sobrevivido posterior a la Segunda Guerra Mundial, hoy más que nunca las acciones de Rusia validan la necesidad de este tipo de organizaciones. Pero también hay que decirlo, la OTAN nace después de 1949
y nace con el fin de proveer de seguridad militar, pero también de administrar o gestionar aquellas problemáticas que puedan llegar a producir un riesgo para los estados parte. Uno de los objetivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, es proveer de libertad y de seguridad a sus miembros. Comenzó en 1949 con 12 miembros, particularmente europeos, pero además, fuera de ese continente, se sumaban Canadá y Estados Unidos como aliados de la Segunda Guerra Mundial de los países europeos. De 1949 y hasta el año 2000 se sumaron prácticamente otros estados hasta conformar una organización que hoy día tiene 29 miembros. Esta organización obedece a la posibilidad que la Carta de Naciones Unidas permite en su artículo 51 de ejercer la fuerza bajo la figura de la legítima defensa. Así, esta organización coordina acciones preventivas, pero también de reacción a aquellas que pueden ser agresivas a cualquiera de los miembros de esa organización. Así, si uno de sus miembros es agredido o sufre o padece de un acto de agresión, el resto de estados participa en contra de esa agresión. La Organización del Tratado del Atlántico Norte hoy día todavía mantiene tropas en Kosovo, esta entidad que se escindió o se separó de Serbia después de la Guerra de los Balcanes. En 1999 se pretendió que hubiese la posibilidad de ayuda que se concretó bajo una resolución de Naciones Unidas, la 1244, que permitió que la OTAN estuviese en el territorio de Kosovo tratando de pacificar a la región, pero también suministrándoles de ayuda o asistencia humanitaria. Kosovo desde 1999 y hasta que obtiene su independencia y el reconocimiento de varios estados en el año 2008, aún mantiene a las tropas de la OTAN, quienes se han dedicado a fortalecer a las Fuerzas Armadas, capacitándolas a las Fuerzas Armadas de Kosovo para que pueda tener una defensa propia en contra de cualquier agresión. Así es que ahí se mantienen. Pero también hay que decir que la OTAN también mantiene fuerzas aéreas y navales en el Mediterráneo. Esto con motivo de impedir que se susciten actos terroristas vía marítima. Así es que también mantienen un pie en el Mediterráneo. Y también, hay que decirlo, todavía tienen en la Unión Africana, tiene intervención capacitando también a fuerzas navales de estados como Somalia, por ejemplo, para tratar de darles el entrenamiento que pueda confrontar situaciones que se pueden generar en el mar territorial de algunos de los países de la Unión Africana. En el pasado, también por supuesto, todavía vimos en el año pasado, como en septiembre se retirarían las tropas de esta organización de territorios como Irak y Afganistán, donde uno de los objetivos no solamente era propiciar el combate a ISIS, esta organización terrorista, sino también tratar de fortalecer a las Fuerzas Armadas de esos territorios para combatir precisamente a estos grupos terroristas. Así es que la reunión de mañana, que presidirá entre otros Biden, que voló este día precisamente y ya se encuentra en Bruselas, es convocar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para que puedan coordinar las acciones e incluso no solamente proveer de herramientas militares a los países que acordonan a Ucrania, sino también la posibilidad de trasladar las tropas de la OTAN a territorios como el de Bulgaria, Hungría y Rumanía. Polonia, recordemos que ya tenía tropas instaladas en su territorio, y algo también interesante es la posibilidad de poner ahí también escudos antimisiles y lo que son todos estos misiles Patriots que hoy día, por ejemplo, tiene actualmente Turquía. Recientemente en este conflicto hubo el derribo de un avión ruso que penetró al espacio aéreo de Polonia y de inmediato se activaron estos misiles Patriots derribando a esta aeronave, pero no se consideró una agresión porque finalmente esta aeronave estaba sobrevolando y violentando el espacio aéreo
criterio de esa nación. También se dice que no solamente Biden se reunirá con los líderes de los países miembros de la OTAN, sino también con los miembros del Consejo de la Unión Europea para tratar de fortalecer toda esta coordinación de sanciones en contra de oligarcas quirúrgicamente seleccionados para tratar de hacer más efectivas las sanciones. Algo importante es que, si bien es cierto, Estados Unidos bloqueó todo el flujo de importaciones, productos del petróleo hacia Estados Unidos, la Unión Europea no pudo tomar esa decisión por la gran dependencia que tiene respecto al gas natural de Rusia o proveniente de Rusia. Así es que ahora Biden se apresta a ofrecerles la importación de lo que es gas natural a Europa para que comiencen a quitar esa dependencia y que puedan hacer efectivas las sanciones y, por supuesto, dejar de ser tan dependientes del mercado de gas natural por parte de Rusia. Así es que vamos a estar atentos, pero también Rusia está viviendo un problema importante en este momento al interior, no solamente la presión internacional por los actos que ha realizado en este mes, sino también precisamente por la represión que viven los ciudadanos al interior del Estado ruso, del que ahora estamos obteniendo poca información porque se ha prácticamente arrinconado para que no pueda salir información por parte de Rusia. El caso de Alexei Navalny, este opositor a Vladimir Putin, que hoy día ha sido sentenciado el día de ayer a 9 años de cárcel, lo cual tampoco se ve un panorama sólido de un opositor confiable de los ciudadanos en contra de Vladimir Putin. Así las cosas en visión global. Pues muchas gracias, Ileana. Muchos temas a reflexionar. Pareciera que todavía falta, lamentablemente, este conflicto. La hora no tiene para cuándo. Esperemos que esta cumbre a la que asiste Joe Biden tenga buenos resultados y que de verdad Vladimir Putin se abra al diálogo y hable en una mesa de reflexión, de disertación, para poner fin, que no tiene justificación alguna la guerra en ninguna parte, el patrimonio cultural que se está perdiendo, en fin, hay muchas cosas. Evidentemente, y las vidas humanas. Muchísimas gracias, Ileana Rodríguez Santibáñez, por aclararnos cómo está la situación, cuáles son los posibles escenarios que se nos presentan y pues estaremos al pendiente, seguiremos hablando de este tema. Y nos despedimos con una provocación a propósito de lo que nos comentas, Ileana, Laura. Nos vamos con música. Joseph Schillinger, músico ruso-ucraniano, así como lo escuchan, esa es la provocación. Hoy se cumplen 79 años de su partida. Teórico, matemático, pianista, uno de los referentes de la música del siglo XX, Rusia-Ucrania. Hasta mañana. Buenas noches.